Qué bendición ese canto, años atrás, sí. Qué bendición. Me recuerdo al pastor Hernán Cortés cantar ese canto. Una tremenda bendición. Estamos ahí en Daniel capítulo 6 y quiero llamar la atención al versículo 27, por favor. Versículo 27. Dice la palabra de Dios ahí: Él salva y libra y hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Quiero hablarles sobre eso en esta mañana, si me permiten su atención. El poder de los leones. Siempre escuchamos mensajes sobre el foso de los leones, el lugar, el sitio. Pero le voy a confesar que me llamó mucho la atención esta vez que estaba leyendo en el libro de Daniel. Esa frase que no me había percatado antes: el poder de los leones. El poder de los leones. Hay un mensaje muy metido aquí en esta historia que creo que nos va a hacer muy bien en esta mañana exponerla. Esta es la historia de Daniel, un judío cautivo en Babilonia. Era de descendencia real y debido a su alto rango fue sometido al ambiente y educación para el servicio del palacio del rey. Y a pesar de la atmósfera, que en cual él estaba o habitaba, era una atmósfera contaminada, Daniel vivió una vida singularmente piadosa y fructífera. Y eso es lo que sobresale del testimonio de Daniel. Desde joven enfrentó muchas pruebas bajo presiones intensas. Su fe, su carácter, su confianza en Dios fue probada vez tras vez. Cuando entró en este foso de leones a confrontar el poder de estos leones, él ya había confrontado otros leones en su corazón. Él ya había vencido a leones interiores que le ayudaron a vencer estos leones. El poder de los leones, dice la Biblia. Todos sabemos que el león es fuerte. Es más, dice la historia que después que metieron a esos otros hombres junto con sus familias y hijos, porque se levantaron en contra, una falsedad contra Daniel, el castigo fue severo por la acusación y la traición de ellos hacia el rey, que hasta sus hijos y sus esposas murieron. Dice el día que los Danieles quebraron los huesos de ellos. Eran fuertes estos animales. Quizás no tenían ni necesariamente comérselos o romperlos con los hocicos de estos leones, tan solo con la fuerza de estos leones. Estos leones y sus poderes o su poder ya habían llegado en diferentes maneras o formas en la vida de Daniel. Ahora, no conocemos mucho acerca de la historia de Daniel desde su niñez. Antes de conocerlo, lo único momento que lo llegamos a conocer es ya cuando es joven. Pero podemos entender un poco más allá acerca de él al leer acerca de su testimonio, acerca de su carácter. Nadie llega a ser quien es, especialmente un Daniel, sin primero tener que enfrentar algunas luchas y pruebas personalmente. Nadie llega a brillar tanto para el Señor y pasar tantas pruebas y difíciles pruebas sin tener que haber pasado algunas cosas en el hombre interior primero. Fíjese lo que dice Dios acerca de esto en 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10, sígame con su Biblia, por favor. Quiero ser de bendición a usted y es mi único deseo, sinceramente. Mi intención no es impresionarle ni caerle bien ni convencerle de nada. Simplemente quiero ser de ayuda y de bendición. Y le voy a ser sincero, usted se va a llevar lo que usted vino buscando. 1 Corintios 10, 13. Dice la Biblia así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué dice la iglesia? Salida, para que podáis soportar. Es interesante cómo, hermanos, Dios nos dice en su Biblia que nunca nos va a permitir pasar por algo que no nos dé la salida, que no podamos nosotros soportar. En la vida de Daniel, hermanos, Dios le permitió pasar por esta prueba, el foso de los leones, porque antes de este foso de leones, Dios ya lo había preparado a él, ya lo había fortalecido para vencer esta prueba. Dios nos permite a nosotros, de la misma manera, pasar por circunstancias adversas. Nos permite fracasar y cometer errores para que aprendamos de ellos y nos haga más fuertes y más sabios en el Señor. El problema es que algunos no aprendemos de los errores. Nos gusta repetir los mismos errores como disco rayado. Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 12 dice la Biblia así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, que dice, celestes. Hay poderes que no podemos ver. Hay poderes que nos atacan, que el diablo está atrás de eso. Y el diablo vive en el realmo espiritual. Y él sabe lo que está haciendo para tratar de combatir nuestra fe, combatir nuestro ánimo, combatir nuestra mente, nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas. Él es un experto engañador. Es un manipulador de las circunstancias de este mundo, porque la Biblia dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. De lo que sucede en este mundo, en nuestro mundo, en el cosmos de este mundo, la mentalidad y filosofía de este mundo, y también en nuestro mundo alrededor. Desde el momento que usted propuso en su corazón de agradar a Dios y vivir para Él, el diablo comenzó a preparar artimañas y acechanzas para hacerle a usted un fracaso y no lograr lo que usted quiere para el Señor. Desde el momento que decidimos vivir para Dios, el diablo toma nota y le llamamos la atención a él. Y yo sé que quizás no es un mensaje muy positivo lo que estoy diciendo ahorita, de que somos el enemigo del diablo. Y yo sé que nadie quiere tener enemigos. Y cuando creímos en Dios y venimos a Él, no es como que declaramos enemistad contra el diablo necesariamente, pero el momento que nosotros nos hicimos hijos de Dios, entramos a la familia de Dios, dice la Biblia que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entramos a la familia de Dios. Ese día se declaró guerra en contra de usted y contra de mí. Las huestes de maldad, de regiones de maldad, los demonios y el diablo Satanás, el engañador de este siglo, el mentiroso, la serpiente antigua, todo es en contra de nosotros. Y él sabe que si la vida solo fuera que tuviéramos que confrontar tropiezos comunes, problemas comunes que le acontece a todo mundo, él sabe que el cristiano, con el poder de la palabra de Dios, y él sabe con la sabiduría que Dios nos da, no tendríamos tantas dificultades, quizás porque aprendemos y vemos lo que antes no mirábamos, y Dios nos ayuda y Dios está con nosotros. Y el diablo sabe que todavía estamos luchando con el hombre antiguo, el hombre viejo dentro de nosotros. Eso nunca se nos quita. Hasta que lleguemos al cielo se nos va a quitar esa lucha. Y porque él sabe esto, y él sabe las tendencias del hombre y las debilidades del hombre, y él sabe las tentaciones en cual hombres han caído, él está constantemente presentándonos ataques sutiles, no sé cuál de las dos se usa.
para hacernos caer y débiles, para no poder confrontar aquellas luchas diarias, aquellas dificultades o aflicciones que Cristo mismo dijo: confiad, tendréis aflicciones, pero confiad. Dice: yo he vencido al mundo. Y el diablo sabe, si nomás en esta vida confrontáramos necesidades económicas, qué fácil sería la vida. Si en esta vida solo confrontaríamos que un accidente o un ticket que me dieron o un problema de la economía o la casa, o se descompuso esto, o tuvimos un problema con un hijo, la disciplina, y si la vida nomás consistiría de esos problemas que le acontece a todo el mundo, pues qué fácil sería la vida. Porque la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, hermano, es tan práctica. Este es el manual del cristiano. Si nomás ponemos en práctica los preceptos de Dios, Dios nos puede ayudar, Dios nos empodera, Dios nos fortalece. Dice: aún en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Pero el diablo sabe, hermanos, que nuestras luchas más feroces, los leones más fuertes, son aquellos que confrontamos en el hombre interior. Dios nos permite a nosotros pasar por circunstancias adversas, nos permite fracasar y cometer errores para que aprendamos de ellos, para hacernos más fuertes. Fíjense en Daniel capítulo 7, por favor, hablando de la personalidad de Daniel y quién es él, y viendo un poquito atrás de él. Fíjese de su testimonio, capítulo 7. Fíjese cómo Daniel era. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y comienza a entrar, hermanos, en la visión que Dios le da. Y Dios comienza a revelarse a Daniel y darle una visión clara del futuro y lo que va a suceder. Pero interesante cómo Daniel se expresa y habla de lo que él mira en sueño y dentro de su cabeza, y lo pone. Que eso me dice a mí, querido hermano, escúcheme, que Daniel estaba muy conectado íntimamente con su persona. Él era un hombre que interpretaba sueños. Era un hombre que pensaba, que oraba bastante al Señor 3 veces al día. Tomaba el tiempo para orar. Era un hombre reservado, un hombre separado, un hombre que no se contaminaba con la porción del rey. Era un hombre ejemplar. Entre los demás jóvenes lo seguían a él. Era un hombre de valor. Pero a través de toda su historia vemos un hombre que sabía conectarse, o sabía leerse o entenderse a él mismo. ¿Cuántos que estamos aquí en este auditorio luchamos tan solamente con eso? Luchamos con nuestras decisiones, luchamos con entendiéndonos a nosotros mismos. Muchos de nosotros estamos aquí esta mañana hasta frustrados nos sentimos con nosotros mismos. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué soy acá? ¿Y por qué soy asá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no esto? Y nos pasamos mucha la vida cristiana frustrados con nosotros mismos porque no nos entendemos a nosotros mismos. ¿Por qué seguimos cayendo en el mismo hoyo? ¿Por qué cometemos el mismo error? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué sigo diciendo aquellas cosas que no quiero decir, pero así reacciono? Quiero hermano, Daniel no era uno de esos tipos de cristianos. Daniel sabía lo que creía. Daniel sabía lo que Dios hablaba y lo entendía. Interesante que este Daniel tuvo que aprender algunas cosas. Yo creo, en mi opinión humilde de este pasaje y de este libro, que Daniel tuvo que confrontar a algunos leones en el hombre interior para poder llegar a ser este hombre que ahora es. El león de la inconstancia. Si hay una palabra que sobresale en este libro, es la palabra constante, fiel. Daniel era un hombre fiel. Fíjese en el versículo 16, por favor.
Sígame por favor, ahorita les voy a llegar a entender a dónde voy. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú, ¿qué dice?, continuamente sirves, Él te libre. Hasta el rey sabía la fidelidad y la constancia de Daniel. Noten el versículo 20 por favor, ahí mismo en el capítulo 6. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Una vez más, que tú continuamente sirves. Noten el versículo 10 por favor, brinquen para atrás, versículo 10. Ahí en el capítulo 6, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer que antes. Note el versículo 4 del capítulo 6. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en ¿qué? Una y otra vez Daniel tenía el ejemplo de ser un hombre constante, un hombre fiel. Es más, él tenía un mayor espíritu. Tan obvio era que la gente lo conocía por eso. Yo creo, hermanos, que Daniel sin duda alguna tuvo que aprender a ser constante y fiel. Dice Daniel en capítulo 1 versículo 8 que él propuso en su corazón, tuvo que determinarse, tuvo que a propósito decidir algo. No fue fácil, tuvo que proponerse. Y deje recordarle que la vida victoriosa cristiana no se vive al ahí se va o por accidente. Uno tiene que proponerse ser fiel. Y típicamente nosotros con lo que batallamos más en la vida espiritual es lo que más enfatizamos, es donde más nos enfocamos, porque no queremos seguir cayendo en ese mismo hoyo. Y lo que era una debilidad de nuestra vida se convierte en una fortaleza, porque Dios es así con nosotros. Si su temperamento es una debilidad, usted va a trabajar y enfocarse en tener un dulce espíritu, en tener un buen espíritu, y para usted es su debilidad, pero otros comienzan a notar que esa es su fuerza. Eso es lo que usted es fuerte, y es porque Dios ha hecho una obra en su vida. Usted atacó, usted venció contra ese león que nadie más miraba, pero era un león furioso que quería tumbarle a usted, pero usted en la gracia de Dios venció ese león. Yo creo que Daniel, para llegar a ser un hombre que lo reconocían como constante, quizás por eso él tuvo que proponerse en su corazón de joven. Dijo: tengo que proponerme que no me voy a contaminar. Cuando vivimos la vida sin proponer en nuestro corazón de enfocarnos a tener victoria en ciertas debilidades, hermano, nunca vamos a tener victoria. Nunca nos vamos a levantar. Nunca vamos a vencer a ningún león en nuestra vida. Dios quiere que como hijos de Él seamos constantes. Fíjense en 1 Corintios, unos cuantos versículos que le voy a leer, que habla sobre la constancia en la vida cristiana. No hay nada más frustrante para el Espíritu Santo, yo creo, que mora en nosotros desde el momento de salvación. Dice la Biblia que nos selló el Espíritu Santo, que nos entró en nosotros y habitó en nosotros, y esas son las arras de la salvación nuestra. Tenemos la confianza que el Espíritu Santo mora en nosotros, no porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios lo dice así. Qué frustrante ha de ser para el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros, cuando somos muy inconstantes. Fíjense en 1 Corintios 15:58 lo que dice la Biblia: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice la Biblia?, no es en vano. En Salmo capítulo 1, vayan corriendo ahí, Salmo capítulo 1. Quiero que vean la similitud aquí en el pasaje. Salmo capítulo 1, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa es la constancia.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Plantarse, de ser firme, de ser constante, inmovible, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de ¿qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice la Biblia? Perecerá. Y hermanos, es algo que tiene que ser atendido, nuestra inconstancia con el Señor. Si usted es sincero con usted mismo, y yo quiero ser sincero con mí mismo y más con el Señor, yo lucho en ser constante con el Señor, de caminar con Dios, de tener un tiempo a solas con Dios, de refrenarme cuando mi carne quiere responder o quiere tomar control. Yo batallo con la constancia. Ahora, podemos ser constantes en los quehaceres y las responsabilidades, porque hay carácter en nuestra vida para cumplir con nuestro deber, pero estoy hablando del hombre interior, esos momentos de debilidad, de desorganizados, de falta de interés, que dejamos las cosas al ahí se va, no nos preocupamos de las cosas que deberíamos de preocuparnos. Yo creo que cuando ponemos atención a propósito en la vida espiritual, en aquellos leones que existen dentro de nosotros, entonces sale a luz, hermano, un testimonio real, un testimonio poderoso para el Señor. Santiago capítulo 5, por favor. Santiago capítulo 5, por favor. Dice así el capítulo 5 en el versículo 7, por favor. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar, que dice, vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea qué, para que no caigáis en condenación. ¿Qué está diciendo, querido hermano? Cuando somos tambaleados y somos inconstantes y no cumplimos con el Señor y no somos fieles hasta el final, somos impacientes, no hemos aprendido a ser constantes. Dios nos dice aquí que debemos ser constantes, pacientes, dice, afirmando vuestro corazón. No dejar que el corazón engañoso que vive en nosotros, aquel león feroz, nos controle y nos haga cambiar y hacer alteraciones a nuestra vida o nuestro ministerio o nuestro liderazgo o nuestro hogar o nuestro matrimonio, sino que seamos constantes, firmes, que allí donde debemos de dar y dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. Pero qué impaciente y qué frustrante ha de ser para el Señor, que apenas cuando nos va llevando a un lugar donde ya hay fruto y algo está pasando bueno y hay bendición, ahí está otra vez ese león que usted no ha vencido y nos lleva para atrás y volvemos a repetir la misma cosa, el mismo error otra vez, ya tanto que hasta que nos conocen por eso y la gente ya sabe que vamos a cometer ese error y regresamos otra vez para atrás. Y dice Dios: tanto que había hecho en tu vida, tanto que estaba cambiando, tanto que estaba haciendo en tu vida. ¿Sabe por qué, hermanos, caemos? Es porque no estamos preparados, no estamos siendo determinados a ser constantes, a entender que hay un león que está dentro, que quisiera quebrar nuestros huesos, tumbarnos, quebrar nuestra familia, quebrar nuestros hijos, hacer ruinas de nuestra vida. Pero no hasta que entendamos eso, nunca vamos a ser constantes. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 19, dice la palabra de Dios: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarnos y enseñarnos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de ¿qué? De Dios. Qué importante es ser inmovibles. De nada hago caso. Muchos batallamos con la constancia. Somos inconstantes. No sabemos si viene o se va. No sabemos si podemos contar con usted o no. Y qué difícil es vivir con alguien así, que un día está contento y platicador y al día siguiente no quiere hablar con nadie. Un día está tranquilo y pacificador, el otro día es hijo de trueno. No podemos avanzar como familia, como cristianos, por la inconstancia nuestra. Es porque hay ese león dentro de nosotros que nos tiene amarrados, nos tiene sometidos. Y por más que Dios quiere llevarnos a lugares de victoria, a terrenos de victoria, avanzar en Él, seguimos regresando. Es como que aquel león dice: no, ¿para dónde vas? Vente para acá. Lo que Dios pudiera hacer con nosotros, lo que Dios pudiera hacer con nuestros hijos, con nuestra familia, con nosotros que no somos dignos de nada, si no fuera por la pura misericordia de Dios en nuestra vida. Dios no es limitado a nada. Es más, Dios dice: ¿habrá algo difícil para mí? Pero ¿por qué en esta mañana batallamos tanto con la constancia? Porque a veces nos ponemos bien y a veces no. ¿Por qué no podemos mantenernos firmes en un lugar? ¿Por qué así, para arriba y para abajo? O para el lado y para el lado, como el tamo que arrebata el viento. ¿Por qué, hermano? Voy a decir por qué. Porque hay un león que vive en usted, que usted todavía no ha aprendido a vencer. Y si hemos de vencer ese león, va a tener que ser a propósito. Como Daniel propuso en su corazón, tenemos que nosotros proponernos en nuestro corazón. Número 2, el león de la incredulidad. Versículo 22, ahí en Daniel, rápidamente, por favor. Daniel, capítulo 6, versículo 22, por favor. Dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca, dice, de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, y no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel ya había visto a Dios librarlo de muchas otras pruebas, de muchos otros leones. Dice Salmo 34, 19: muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando uno aprende a confiar en Dios, en las cosas más pequeñas, y aprende a uno confiar que Dios suple, Dios es el que libra, Dios es el que bendice. Yo no estoy aquí por mi propio mérito, porque soy intelectual o conocedor le caigo bien a todos, carismático. No, hermanos, no somos nosotros. Somos pecadores salvos por gracia. Somos ceros a la izquierda en comparación a la grandeza de Dios y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Dijo Pablo: por gracia soy lo que soy. No es nosotros, es Dios, mi hermano. Qué importante es entender, hermano, confiar y aprender a confiar en el Señor. Cuando las cosas no salen como queremos que salgan, no actúe, hermano. Dios no necesita su ayuda. Deje que Dios tome control. Deje que Dios
tranquilice la cosa. Deje que Dios levante o tumbe o quite o ponga. Dios está en control. Él no necesita. Dice la Biblia que el ángel del Señor vino y tapó la boca de los leones. No fue Daniel, fue el Señor, mi hermano. Pero nuestra soberbia nos lleva a pensar que somos autosuficientes y no aprendemos la lección. Queremos razonar todo, queremos ser más inteligentes que Dios. Ay, Señor, tú tienes, ok, ya veo lo que estás haciendo, pero yo creo que tengo que hacer esta movida acá. Yo tengo que mover acá a mi familia, y tengo que irme ya otra vez al rancho grande, y tengo que mover allá a Nueva York, donde sí hay trabajo. Tengo que mover a California, donde hay trabajo. Está equivocado. Y alteramos nuestra vida. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios necesita ayuda. Dios no necesita ayuda, hermano. Dios no comete errores. Dios sabe exactamente dónde estamos y qué es lo que estamos pasando y en qué foso nos encontramos. Él conoce nuestro caminar, nuestro sentar. Él conoce todo de nosotros. Dice Hebreos 13:12. Vayan corriendo ahí, por favor. Hebreos 13:12. Vayan corriendo ahí su Biblia. Voy rumbo hacia terminar. Hebreos 3:12 dice la palabra de Dios así. Hebreos capítulo 3 versículo 12 dice así. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios ¿quién? Vivo. Mi hermano, cuando andamos jugando con la incredulidad, nos puede apartar del Señor. Éxodo capítulo 17, por favor. Éxodo capítulo 17, corriendo ahí atrás en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 17 versículo 2. Note aquí que dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que vivamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Este pueblo estaba en incredulidad que Dios les iba a proveer, y estaban altercando. Noten el versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Hermano, Dios había hecho grandes milagros para sacarnos de la esclavitud de Egipto. Dios les quitó las borracheras, les quitó las drogas, les quitó los golpes, las ofensas, aquella vida perdida, aquella esclavitud al pecado. Dios lo quitó. Hizo grandes prodigios y señales ahí en Egipto. Las plagas que mandó nunca se habían visto tales como se habían visto en esos días. Dios los libera, los hace pasar por el mar rojo. Tantas cosas de milagros, y aquí están en el desierto y se están muriendo, dicen ellos, porque les da sed. Nomás porque tienen sed comienzan a atacar a Moisés, a enojarse con Dios. Y noten el versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cuántas veces hemos sido culpables nosotros de preguntar la misma pregunta? ¿Está Dios con nosotros o no? ¿Dónde estás, Dios? Decimos cuando las cosas están mal, cuando no tenemos aquello que pensamos que necesitamos, cuando nos hace falta agua, cuando nos hace falta para el bill de la luz, cuando estamos cortos para la renta, cuando no hay nadie más que me quiere ayudar y me quiere dar para mis necesidades, y nos enojamos contra el pastor, nos enojamos contra el maestro, contra aquellos hermanos que dicen ser hermanos. ¿Y dónde están si son hermanos? Y nos enojamos con todo el mundo y nos enojamos contra Dios, como que si Dios comete errores. Dios no comete errores. Dios está en control. Él va a suplir todas vuestras necesidades. Daniel sabía esto porque él había visto a Dios librarlo de otras cosas más difíciles, de otros lugares. Estos leones no eran nada para él. Él había aprendido a confiar en el Señor. Daniel capítulo 9 dice la palabra de Dios, versículo 23. Daniel 9:23 dice lo siguiente. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, dice, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, dice, y la profecía, y ungir al santo de los santos. Es interesante cómo llega Dios a concluir, cómo llega Dios a sellar, dice, para terminar, para poner fin al pecado. Mi hermano, está hablando de un pueblo contumaz, un pueblo que siempre le reclama a Dios, no importa cuánto Dios ha hecho bueno en nuestra vida. Cómo somos culpables de que cuando las cosas no salen como queremos que salgan, comenzamos a reclamarle a Dios. Eso se llama incredulidad. Eso se llama falta de fe en Dios. Solo nos gozamos y cantamos cuando todo va bien. Pero ¿qué cuando todo va mal? ¿Qué cuando usted está arrastrado? Que no sabe dónde va a entrar lo que sigue, cómo va a comer mañana, cómo ni siquiera voy a llegar al trabajo porque no tengo ni gasolina, ni dinero para gasolina, y cómo le voy a hacer. Usted ha estado ahí en momentos donde ha estado en fila esperando que le den algo de comer de aquella comida que da el Estado, y uno está ahí esperando a saber quién, y con su cajita esperando que le dé el polvo, la leche de polvo. Yo no llegué a conocer leche normal de la tienda hasta que tenía como 8, 9 años de edad. Puro polvo, leche de polvo. Y está sabrosa la leche de polvo, bien batadita y con espuma y todo, y con hielo. Sabe bien sabrosa la leche de polvo. Se le recomiendo. Pero estar ahí en la línea esperando, y luego te dan, y siempre esa gente es bien sangrona, ¿verdad? Te dan una latita ahí de vegetales que ni sabes qué son. Te dan anchovis. ¿Cómo vas a comer anchovis? Un frijol que a saber dónde salió. Lata así, y luego un cereal seco, avena, un cereal que ni nombre, ya no tiene ni el gallo. Y te dan leche de polvo. Y todavía te hacen sentir como que te hicieron el gran favor. Órale ya. Y ahí va con su cajita. Meterse al carro, dice: Señor, ¿estás conmigo o no, Señor? ¿Cuántas veces hemos estado en esos momentos donde nos vamos hasta enojados a la iglesia, con el corazón cerrado porque me está yendo, como dicen, de la patada? Y nos enojamos, no lo decimos, pero tenemos una actitud fea en contra de Dios. Por eso no cantamos. Algunos estamos cantando al Señor y estamos así, como que si le vamos a decir: ya ves, si me tratas mejor, yo te canto. Y estamos así. Bendiciones, ¿cuántas tiene? Y uno dice: bendiciones, ¿cuántas? Y pensamos que le estamos lastimando a Dios, como que si Dios está diciendo: no quiero jugar así con estos. No, mi hermano. Usted está pasando por una prueba, está en medio de un foso de leones, y Dios lo sabe. Dios sabe dónde está. Dios sabe que usted es un hijo de Él y que está donde está. Él lo permitió estar en ese foso de leones, y Él está a punto de enviar ese ángel que tape esa boca de león. Pero qué difícil ha de ser para Dios cuando no puede tapar nuestra propia boca de quejas, de quejumbres, de regaños, de desprecios, de abandonar nuestra fe, de decir cosas tontas como: ya no creo en Dios, ya no quiero nada con Dios, ya no quiero nada con la iglesia. Sí, hay cristianos que están sentados aquí que lo han dicho con su boca, y le quiere echar la culpa a Dios, como si Dios es un viejito que no tiene fuerzas, que está dormido en el trabajo. Dios es todopoderoso. Cuando tenemos falta de fe, impide la oración. Dice en Hebreos capítulo 4 que debemos ir confiadamente ante el trono de la gracia. Y cuando no tenemos fe en creer en Dios, afecta nuestra vida de oración. Por eso usted no ora, por eso yo no oro. Afecta nuestra manera de ver las cosas, nos hace
escépticos, negativos. Vemos a todos mal, pensamos mal de todo mundo, somos muy criticones excepto de nosotros mismos. Sabemos señalar los errores de los demás y que mira, ellos fallaron acá y mira, ellos acá, y por esto nosotros acá, y no somos esto y lo otro, y ellos allá, y apuntando a todo el mundo, y no nos damos cuenta de nuestros propios errores. Tito capítulo 1, fíjese lo que dice Pablo aquí. Tito capítulo 1 versículo 5 rápidamente dice así. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Estamos ahí? Dice así: y el que fuera irreprensible, estoy mal, hermano, pero está bueno eso, ¿verdad? Porque iba a meter al asunto de las bueno, dice ahí en el versículo 13: este testimonio es verdadero, por tanto reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es que, pues hasta su mente y su conciencia están que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos la niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena, que dice, obra. Dios no puede levantar nada fijo en nuestra vida, porque somos inconstantes y somos incrédulos al respecto a lo que Dios sí puede hacer. Dijo Cristo, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El diablo está detrás de la incredulidad. Nos hace perder las bendiciones de Dios que Dios permite que enfrentemos. Salmo 106, ya voy en la recta final. Salmo 106, por favor, rápidamente. Salmo 106. Salmo 106. Salmo 106, versículo 24. Dice la palabra de Dios así: pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron en qué. El pueblo de Dios llegó a ver la leche, la tierra que le fluía leche y miel, y la aborrecieron. Qué interesante que cuando somos incrédulos y no confiamos que Dios puede voltear las circunstancias, míreme, que no confiamos que Dios está a punto de cambiar esa persona, que Dios puede hacer algo diferente en él, comenzamos a abandonar nuestras relaciones, abandonamos responsabilidades, abandonamos nuestras familias, abandonamos. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente fe que Dios puede cambiar las circunstancias. Dios puede cambiar mi matrimonio, Dios puede cambiar a mi hijo, Dios puede cambiar a aquel líder, Dios puede hacer lo que Él puede hacer, pero por nuestra falta de creencia y de fe dejamos a Dios a un lado, y como que Dios ha abandonado su obra, como que Dios no puede con usted, y comenzamos a reaccionar mal, a tomar malas decisiones aquí y allá, y nos lleva, hermanos, a ser escépticos de todo mundo, a mal pensados de todo. Nadie más puede como yo, nadie más piensa como yo pienso, nadie más ve lo que yo puedo ver. Todos están bajo un engaño, están ciegos, todos no pueden ver que lo que yo puedo ver, y nos hacemos, hermanos, difíciles. Dios quiere hacer algo en nuestra vida, pero somos incrédulos. Dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Cuando no se podía ver ni entender claramente, dijo Abraham: voy a creer en el Señor. Para terminar, el león de la inseguridad. La mala conciencia mortifica, nos acaba de adentro, nos neutraliza para no poder hacer más para Dios. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué horrible es vivir inseguro, presos de nuestras conciencias. La inseguridad es un peligro sutil. Surge de las sensaciones de no ser aceptados, de hogares deshechos, cambios drásticos de fe, iglesias, casas. Vienen a veces de la bajo autoestima, de no estar contentos como Dios me hizo.
Esos leones que combaten dentro de nosotros, que nos tienen deprimidos, nos tienen inseguros de nosotros mismos, porque no vemos el Dios que está con nosotros, solo vemos esos leones. La inseguridad viene a raíz de nuestro orgullo, de no querer fracasar o quedar avergonzados. La Biblia dice que hay seguridad en Jesús. Salmo 27, unos cuantos versículos y terminamos. Salmo 27. Salmo 27, por favor, versículo 1. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Dice, ¿de quién he de atemorizarme? Fíjense en Salmo 91, por favor. Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91, versículo 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Dice, anunciarlo cada noche. Dios es fiel. Capítulo 91, perdón, en el versículo 1 y 2 también dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 46:1. Salmo 46:1 dice la palabra de Dios. Ya voy terminando. Salmo 46:1 dice la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 4:8, por favor. Salmo 4:8. Salmo 4:8 dice la palabra de Dios así. Dice Salmo 4:8: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Dios quiere que hasta dormamos a gustos y cómodos. Cuando hay inseguridad en nuestra vida, no podemos ni dormir en paz, no podemos ni comer en paz, no podemos ni disfrutar nuestros hijos, no podemos disfrutar las bendiciones. Siempre estamos pensando en lo negativo. Proverbios 28:1 dice la Biblia: huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. Versículo 18 dice así, dice: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Daniel entró en aquel foso de leones totalmente firme en su fe, creyendo en su Dios y seguro quién estaba con él. El poder de los leones, del poder de los leones, dice la Biblia, fue librado. Esos leones eran irrelevantes para Daniel. Él ya había vencido leones más feroces de lo que él estaba confrontando ese día. No importaba qué hicieron. Y esos animales tenían hambre. Esos animales estaban listos para devorar a quien sea. Pero no importaba qué tan listos y qué tanta hambre tenían los leones. Era Dios que estaba con Daniel. Y esos leones no pudieron hacerle nada. Y él ni siquiera, yo creo que ni se fijó en los leones, los ignoró. Míreme, ya termino. ¿Cuántos de nosotros estamos batallando con tantas inseguridades? Estamos corriendo de leones que nuestra mente ha fabricado. Por eso jóvenes dejan sus casas, huyen de sus padres. Por eso mujeres y esposos hacen lo mismo. Por eso hacemos decisiones tan tontas. Mire a su alrededor, hermano, ya terminé. Mire qué bueno Dios ha sido con usted. Mire por un momento lo que Dios le está dando. Mire lo bueno que ha sido Dios con usted y conmigo. Dónde le tiene, y mucho más si tiene el privilegio de servir en un ministerio. No sea necio, hermano, necia. Realice lo que Dios le está dando. Realice, entienda lo bueno que ha sido Dios con usted. No desprecie lo bueno que Dios ha sido por algo de una inseguridad o un temor o una inconstancia en su vida. No lo desprecie, no abandone, hermano. Quédese firme, calle su boca, no diga cosas necias, no tome decisiones radicales, no se mueva de su puesto, no se mueva de donde Dios lo tiene, no cometa ese error. El diablo quiere que usted cambie, que deje que sus razonamientos le guíen, pero Dios dice que confíe en Él.
por más que predicamos, por más que decimos, imploramos y enseñamos, cada persona aquí va a tener que aprender a vencer contra sus propios leones. Nadie más puede pelear por usted, solo usted y Dios. La inseguridad es algo increíble. Hasta la edad de 16 años de edad yo vine a la iglesia y alguien me enseñó por primera vez con la Biblia y predicaron de Juan 3:16 y decía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se predicó ese mensaje y yo, un muchacho de 16 años de edad, sentado más o menos allá atrás donde está el hermano Valencia, visitante por primera vez. Yo no conocía a nadie que estaba ahí, pero aquel predicador comenzó a predicar que Dios me amaba a mí tal y como yo era, un joven muy inseguro, muy incrédulo, muy inconstante. Y Dios quebrantó mi corazón. Yo vine corriendo a la invitación sin importarme qué pensaban de mí o quién me conocía o no. Vine corriendo al altar y le pedí al Señor que me salvara y me perdonara y que entrara en mi corazón. Ese día Dios vino a mi corazón, Dios contestó mi oración, y desde ese día Dios ha comenzado a cambiar mi vida. Comencé a ver leones que existían en mi vida callarse. Cosas que para mí me tenían amarrado como joven, Dios lo amarraba. Dios destruía. Rencor contra mi padre, ese león fue tapado. Coraje contra mi mamá, ese león fue tapado. La soberbia y la vanidad fue cerrado. El sentirme solo y menospreciado y no amado, fue tapado ese león. Y Dios vino a ser el todo de mi vida. Y por primera vez supe que Dios me amaba a mí y que en Él podía tener yo salvación eterna. Y yo vine corriendo. ¿Qué de usted en esta mañana? ¿Alguien lo trajo a la iglesia? ¿Alguien le invitó a usted aquí a la iglesia? ¿Usted cree que simplemente lo traímos o lo invitamos para que mirara el lugar y conociera la iglesia? No. Le traímos y rogamos al Señor que usted viniera para que conociera que usted puede tener vida eterna en Cristo Jesús. Y usted está aquí y no está seguro que cuando usted muera va a ir al cielo con Dios. No se vaya a casa igual que llegó. La salvación es un regalo de vida eterna, es un regalo, no se puede ganar ni se merece. Es un regalo de vida eterna que Dios ofrece a todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. Dios no hace excepción de personas. No hay pecado tan profundo y tan horrible que Dios no puede perdonar. Le está esperando a usted. Lo único que usted tiene que hacer es creer en Él. Y todas esas inseguridades que usted tiene del futuro, esas inseguridades que usted tiene de la eternidad, que a saber qué va a pasar ya no va a tener esa duda, porque usted ha puesto su fe y confianza en Cristo Jesús.